Bueno, para comenzar el segundo video voy a comenzar hablando de la ley eterna. La ley eterna es la razón de la divina sabiduría en cuanto gobierna a todas las criaturas. Esto va a implicar o va a incluir todas las reglas de todo lo creado, como puede ser hasta la ley de gravedad, que es una norma, una ley de la naturaleza. Luego tenemos a la ley natural. La ley natural la podemos definir como la participación de la ley eterna en la criatura racional. Es la parte de la ley eterna que tiene que ver con el hombre. ¿Y qué va a regir esta ley natural? Bueno, principalmente va a regir a la ley natural todo el orden de lo creado. De la ley natural se deriva luego lo que conocemos como la ley humana. Luego comenzamos hablando acerca del derecho propiamente dicho y los analogados del derecho. En primer lugar, para definir qué es un término análogo, podemos hablar acerca de una distinción acerca de tres términos: un término equívoco, unívoco y análogo. En primer lugar, los términos unívocos son aquellos términos que se utilizan para definir o referirse a conceptos que solamente tienen un significado, una sola acepción, como puede ser la palabra teléfono, por ejemplo. Se utiliza para designar solamente un objeto. Luego tenemos los términos equívocos, que son aquellos términos que por medio de este concepto se puede hacer alusión o referencia a distintos objetos, como puede ser la palabra banco, que nos podemos referir a un banco, ya sea como una entidad financiera, o nos podemos referir a un banco como una cosa para sentarse. Y luego tenemos, pero lo particular de los términos equívocos es que no guardan relación entre sí los significados. Y por último, los términos análogos son aquellos términos que se utilizan para referirse a distintas cosas, pero que estos sí guardan una relación entre sí. Bueno, el término derecho es un término análogo, ya que se puede utilizar de distintas maneras, pero entre sí guardan una relación sus significados. Aristóteles también decía que la palabra ser era un término análogo, porque además que porque incluía todas las criaturas o todos los seres existentes en la creación. En cuanto a los analogados del derecho, el primer analogado es la misma cosa justa, ipsa res justa, que se puede definir como la conducta jurídica debida, es lo que debo. Luego tenemos el segundo analogado del derecho, que es el derecho subjetivo, también llamado la facultad moral de reclamación, como puede ser utilizado o puede ser oído a tengo derecho a o estoy en mi derecho. Y luego tenemos al derecho normativo, que es el tercer analogado, que se refiere al modelo de la conducta de la ley, es decir, justamente sería la ley. Y luego podemos decir que el analogado principal del derecho va a ser lo justo, la cosa justa, que es justamente la conducta jurídica de vida. Y así Aristóteles le llama al derecho. Luego podemos hablar volviendo a la ley natural, que rige todo el orden de lo moral, es decir, todo el orden de la moral va a regir la ley natural y también implica, o regla mejor dicho, la relación de hombre a hombre, del hombre consigo mismo y del hombre con Dios. Una nota característica también del derecho es que el derecho se da entre hombres. Hay una nota del derecho que es la alteridad, que es necesario que haya más de una persona para que se pueda practicar el derecho, porque en definitiva el derecho son conductas y no es posible que el derecho se practique en donde no hayan por lo menos dos personas, una persona. Entonces es importante que se cumpla con este requisito de la alteridad para que estemos frente a lo que llamamos derecho. Bueno, retomando con el método de pensamiento y de análisis de pensadores como Santo Tomás de Aquino y Aristóteles, para Santo Tomás de Aquino utilizaba la dialéctica, mientras que Aristóteles utilizaba el método inductivo. ¿Qué significa esto? Bueno, Aristóteles partía de la observación, partía de la base de observar y de ahí sacar una regla general. Hoy en día es el método que utilizan las ciencias exactas, que también se aplica a las ciencias blandas a través del estudio de las palabras. En el libro quinto de la Ética Nicomaquea, Aristóteles comienza a preguntarse qué se dice que es la justicia. Posteriormente, la definición de justicia iba a ser completada por Santo Tomás de Aquino, quien en primer lugar la había acuñado el jurista romano Ulpiano, diciendo que es darle a cada uno lo suyo, mientras que Santo Tomás de Aquino le agrega que es el hábito de la constante y de perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo.
Esta definición es bastante interesante por distintos motivos, principalmente porque comienza diciendo que es un hábito. Bueno, hay distintos tipos de hábitos, pero el hábito que nos va a llevar a conseguir la justicia es justamente la virtud. ¿Y qué es una virtud? Bueno, es un hábito operativo bueno. Y por el otro lado tenemos a los vicios, que son hábitos operativo malo. Lo particular de los hábitos es que, como continúa diciendo la definición de justicia, se realiza con la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo. En ese sentido, cuando hablamos de la constante y perpetua voluntad, nos damos cuenta que es un acto de la voluntad y que debe ser constante y perpetuo. Es decir, a los hábitos o las virtudes o los vicios se adquieren mediante conductas repetitivas, conductas habituales y constantes. En este sentido, la práctica del derecho nos va a llevar a, eh, a la justicia, porque también que ¿cuál es el objeto de la justicia? Bueno, el objeto de la justicia es el derecho. Esto quiere decir que practicando el derecho vamos a llevar, o lo va a llevar, nos va a llevar a ser más justos. Y esto lo podemos vincular con el análogo principal del derecho, que Aristóteles decía que el derecho es la cosa justa. Entonces, volviendo a la definición de justicia, hablamos de que es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo, a cada uno lo que es debido. Y también Aristóteles decía que el derecho es la conducta jurídica de vida. Aunque es bastante particular también, porque Aristóteles también hablaba de que sería invivible un mundo que fuese estrictamente justo. Pero bueno, tiene sentido de que la justicia es ni más ni menos, es lo que a cada uno le corresponde. Y eso es por lo que se debería abogar, por ejemplo. Entonces Aristóteles continúa hablando acerca de qué es la justicia. Y para definirlo, primero habla acerca de qué es la injusticia. Y dice que en la naturaleza hay cosas que son justas naturalmente, o que hay cosas justas en la naturaleza que son evidentes. Y luego habla de que el injusto es aquel que quebranta la ley y que es codicioso, es decir, aquel que no respeta la igualdad. Por lo tanto, si el injusto es aquel que no respeta la igualdad, que quebranta la ley, por lo tanto, llevando o adoptando una conducta ilegal o típica, podemos decir que lo justo va a ser lo legal y va también a ser lo igual. Luego Aristóteles va a hablar de la justicia general y la justicia particular. Habla de la justicia en abstracto y luego pasará a hablar de la justicia en concreto. Dice que la ley ordena y dice cosas propias de la virtud de la justicia y también ordena las distintas virtudes. Dentro de la justicia general está la justicia legal natural y dentro de la natural está la justicia distributiva. Pero particularmente, hablando de la justicia en concreto, Aristóteles en el capítulo sexto de la Ética habla acerca de qué es lo justo político. Lo justo político es lo justo en la polis, en la comunidad política, en esas comunidades que se dan en Persia, en Atenas, sobre todo, bueno, en Grecia, donde eran comunidades autosuficientes, eran autárquicas y bueno, la polis estaba conformada por hombres que se ayudan entre sí para llegar a un objetivo, manteniendo la esencia y también buscando los fines. Entonces, las polis, podemos decir que eran comunidades, como dije, autárquicas, eran autosuficientes, que están gobernadas por la ley, es decir, por la razón. ¿Y por qué asociamos el término ley con razón? Bueno, porque hay una definición que es la definición tomista de la ley, que se refiere a la ley como una ordenación de la razón, es decir, que no es un acto de la voluntad, sino que es un acto de la razón dirigida al bien común, que previamente hemos definido al bien común como la plenitud ordenada de los bienes, que son necesarias para alcanzar la vida plena y perfecta, que está promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. O sea, es una ordenación de la razón dirigida al bien común que está promulgada a su cargo por quien tiene a su cargo, promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, refiriéndose a los legisladores, que son quienes tienen a su cargo, quienes cuidan la comunidad. Y dentro de la polis decía Aristóteles que se daban que existía tanto lo justo legal como lo justo político. En esto Aristóteles es la manera que él utiliza para referirse al derecho natural y al derecho positivo, definiendo a lo justo natural, por ejemplo, como en lo que todas partes tienen la misma fuerza y no depende de nuestra aprobación o desaprobación. Cuando nos referimos o cuando analizamos esta definición que habla y dice en lo que todas partes tienen la misma fuerza, aquí podemos ver una nota
universal, es decir, la universalidad es una nota de lo justo natural. Y particularmente también de esto hablaba San Pablo, que decía que la ley natural, por ejemplo, es algo que permanece en el alma de los hombres y que no muta, es decir, no es inmutable y que es conocida por hombres de distintos tiempos y de, bueno, justamente, claramente de distintas partes del mundo, por ejemplo. Bueno, y luego está lo justo legal, que se puede definir como es lo que en principio es indiferente si es de un modo u otro, pero una vez establecido deja de ser indiferente. Por ejemplo, es de justo natural que no se debe dañar a otro, que no se debe matar, por ejemplo, que se debe establecer una sanción. Pero ¿de cuánto puntualmente es esa sanción? Es decir, si es para el homicidio simple se contempla una pena de 8 a 25 años. Es indiferente. También, por ejemplo, es de justo legal ordenar el tráfico, que hayan semáforos. Y Santo Tomás define puntualmente a lo justo natural, que dice, lo justo natural es lo justo conforme a la naturaleza del hombre.